Muy buenas noches a todos. Kin Innovación, Imagen y Negocios les da una cordial bienvenida al webinar Contabilidad para Freelancers y Emprendedores, en el cual estaremos tratando temas sobre regímenes fiscales, acciones que ponen en riesgo el patrimonio y cómo pagar impuestos que estará impartiendo Gabriel Lázaro. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es contador jefe del Departamento de Contabilidad en Representaciones JMP, empresa líder en distribución de medicamentos a nivel nacional. También es cofundador de KIN Innovación, Imagen y Negocios, consultoría de negocios, en la cual funge como asesor personal de pequeñas y medianas empresas y es asesor fiscal de socios dentro de las organizaciones. Tiene experiencia en administración de nómina, contabilidad financiera y fiscal, reingeniería contable, cómo adecuar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y a las normas de información financiera, trámites ante el SAT, IMSS, Infonavit, prevención de delitos fiscales y aplicación de contabilidad electrónica obligatoria para las empresas. Sin más preámbulos, les cedemos la palabra a Gabriel Lázaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Les doy la bienvenida al taller. Espero que participen mucho y vamos a ver de manera muy general la parte de contabilidad para aquellas personas que están interesados en emprender algún negocio, que son emprendedores, que tienen servicios profesionales, que tienen aquella duda, aquella espinilla de ¿debo declarar mis impuestos? ¿No debo declararlos? ¿Cuál es la mejor forma de llevar correctamente mi contabilidad para que en algún momento pues no me vaya a caer la autoridad fiscal? Entonces, de esto se va a tratar este taller. Cualquier persona que quiera participar puede aplicar lo de poner la manito, le damos la palabra. Pueden mandar preguntas a través del chat vía Zoom y aquellos que no pudieron accesar vía Zoom pueden a través de nuestra página de Facebook escribir las preguntas, dudas que tengan y con mucho gusto podemos darle respuesta. Bien, sin más, vamos a iniciar y me gustaría tocar un poco de tema teórico para meternos en materia y entender el por qué nosotros tenemos que pagar impuestos, por qué nuestra actividad o lo que pretendemos hacer para ganar, para generar ganancias, por qué tenemos que pagar impuestos. Bien, iniciamos con una máxima de derecho que nos dice que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Por esta parte tenemos que iniciar y entender algo. El hecho que en algún momento nosotros estemos generando ingresos y no estemos pagando los impuestos que nos corresponden, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadano mexicano, en algún momento nos pueden sancionar y no va a ser válido decirle a la autoridad, es que yo no sabía que tenía que hacer esto, no sabía que tenía que pagar impuestos, no sabía cómo pagar impuestos, por eso omití, por eso no lo hice. Tenemos que tener cuidado y como todo ciudadano mexicano debemos de informarnos de toda esta situación y sobre todo si alguien de ustedes o ya es emprendedor o está tratando de iniciar algún proyecto, que se informe bien de cuáles son las medidas, cuáles son los procesos, qué es lo que tiene que hacer para cumplir con todo lo que tenga que cumplir y tener en regla su actividad y en algún momento pues no les vaya a pesar el hecho de generar dinero. ¿Por qué pagamos impuestos? Esto viene de un mandato del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que básicamente dice que estamos obligados los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, en la Ciudad de México y los municipios, de una manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes. Esta frase que dice manera proporcional y equitativa se refiere a que todos debemos de pagar impuestos y proporcionalmente a los ingresos que nosotros estamos percibiendo. Es decir, la persona que gana más se entiende que va a pagar más impuestos. La persona que gane menos va a pagar menos impuestos. Debemos tener claro también cuáles son las autoridades que regulan el tema de lo fiscal, pagos de impuestos, controles, estar vigilando. Y como primera instancia tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que podríamos decir, para no meternos en un tema un poquito confuso o no rebuscado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad que se encarga de la planeación del dinero de las arcas del país. Él es el que se va a encargar en decir cuál va a ser la planeación de este año para generar más dinero, cuál va a ser la planeación para distribuir el dinero para el gasto. El SAT es como, podríamos decir, como su empleado que se encarga de hacer cumplir las leyes fiscales vigentes y se encarga también de la recaudación de los impuestos. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, es como el vigilante de que las operaciones que hagan los mexicanos estén dentro del marco legal. Se va a encargar de estar vigilando aquellos delitos fiscales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, todo lo que tenga que ver con vigilar y hacer cumplir las leyes fiscales, de eso se va a encargar la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a entrar un poquito al tema de qué acciones a nosotros como contribuyentes, como personas que estamos generando ganancias por cuenta propia o que queremos generar ganancias por cuenta propia, qué acciones pudieran molestar a la autoridad. Como primer punto tenemos facturas. Aquellas personas que ya tienen un registro federal de contribuyentes, que están declarando sus impuestos, que están haciendo factura de los gastos que están realizando, para el SAT le molestaría ver que una persona que esté declarando en ceros esté facturando gastos. Le molestaría ver que una persona esté facturando más de lo que está declarando. Entonces, la facturación es un tema delicado, la facturación de los gastos. En la carrera de contaduría, a lo largo de mi carrera laboral, he visto muchas personas que se quejan de que su contador siempre les ha dicho, tú factura todo lo que puedas, factura a más no poder, gástate todo en factura. Es más, si puedes, pídele facturas a tus amigos, a tus familiares. Y bueno, hay que meter facturas para no pagar impuestos. Eso es un tema delicado, ya que el hecho de facturar en demasía nos puede provocar una discrepancia fiscal y es simplemente gastar más del dinero que estamos reportando a la autoridad. Yo gasté 100 pesos, pero le dije a la autoridad que únicamente gasté un peso. Tengo una discrepancia de 99 pesos que el SAT en algún momento, la autoridad fiscal, me va a pedir que le explique por qué estoy gastando más de lo que estoy ganando. Otra de las cosas que otra de las acciones que pudiera molestar a la autoridad son el uso de las tarjetas de débito, crédito y créditos departamentales cuando no se están declarando los impuestos. Importante, si yo como persona física me dedico a una actividad empresarial o servicios profesionales, un ejemplo de actividad pudiera ser yo vendo en la central de abastos verduras, donde la mayor parte de mis ganancias, de mi ingreso, de lo que cobro, es vía efectivo. Entonces yo estoy generando dinero y eso se me hace fácil no declararlo al SAT y se me hace aún más fácil ir al banco y depositarlo como cuenta de ahorros y aún se me hace mejor tener tarjetas de crédito.
y con el dinero que yo meto al banco estoy pagando mis tarjetas de crédito, estoy gastando y estoy teniendo movimientos en el sistema financiero. Esto es muy, muy delicado porque el sistema financiero, hablando de bancos, tarjetas de crédito, le pasa información a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, donde notifica que los cuentavientes tienen aperturada cuentas con dinero y no solo eso, también le están dando movimiento al dinero, entradas y salidas y gastos a través de tarjeta de crédito. Entonces, tú puedes decir, no le declaro nada a la autoridad, pero efectivamente la autoridad sabe que estás teniendo ganancias y que sobre todo estás gastando mediante tarjetas de crédito. No sé si recordarán que cada Buen Fin salen las promociones del SAT donde la condición para participar es que tú en el Buen Fin compres y pagues con tu tarjeta de crédito. Esta es una muy, muy buena forma de saber quiénes están usando tarjetas de crédito, quiénes tienen el poder adquisitivo para gastar con la tarjeta de crédito y no están declarando. Un ejemplo muy simple de qué es lo que piensa la autoridad cuando hacemos estas acciones es un padre que tiene a su hijo adolescente y de repente el hijo adolescente empieza a llegar con cosas nuevas. No sé, tal vez de repente llegó con un Xbox, de repente está comprando ropa, está comprando música, está comprando audífonos, está comprando ciertos accesorios que el padre sabe que él nunca le ha dado dinero para comprarse ese tipo de situaciones. Y lo primero que piensa el padre, si no me dejan mentir, es que el hijo anda en malos pasos y de alguna forma está teniendo un ingreso que posiblemente es ilegal. De la misma forma, es como nos ve la autoridad fiscal cuando ve que no estamos declarando ingresos, pero sí estamos gastando dinero. Y va a llegar el momento donde la autoridad nos va a preguntar de dónde sacaste dinero para comprarte los bienes. Otra de las acciones que puede molestar a la autoridad es pagos en efectivos mayores a 100,000 pesos. Y ha pasado, sobre todo aquellas personas que quieren comprar automóviles de agencia. Si alguien ha ido con efectivo, seguramente les habrán rechazado el efectivo en las agencias porque no se debe de pagar tanta cantidad vía efectivo. Y si logran pagar en efectivo, la empresa que les recibe el efectivo tiene la obligación, mediante una declaración informativa, de avisarle al SAT que cierta persona con domicilio tal, con RFC tal, con CURP tal, está haciendo un pago de 100,000 pesos. Inmediatamente la autoridad va a ir a buscarte y a preguntarte de dónde sacaste 100,000 pesos en efectivo para pagarle a la prestadora de servicio o para pagarle a tu proveedor donde estás adquiriendo el bien o el servicio. Otra cosa que también molesta a la autoridad es depósitos en efectivo. Algo muy delicado en materia del dinero es el uso excesivo del efectivo. Aquellas personas que están utilizando mucho efectivo, lo depositan en sus cuentas bancarias, cuando es muy recurrente y cuando en un tiempo largo, hasta podríamos decir un lapso de un año, la autoridad detecta que los depósitos en efectivos en cuentas bancarias suman una buena cantidad, eso llama mucho la atención a la autoridad y te puede buscar para preguntarte cuál es la procedencia de este efectivo. Definitivamente el uso del efectivo para la autoridad es sinónimo de lavado de dinero. Estamos hablando de cantidades fuertes. El uso de pagos referenciados. Esta parte de pagos referenciados está vinculada con el uso de cuentas bancarias. El que tenga cuentas bancarias y no esté declarando sus ingresos, al usar también pagos referenciados, la autoridad sabe el dinero
a qué cuentas se están mandando. Si de repente mandamos cuentas para pagos, no sé, a Liverpool, a proveedores, a familiares, la autoridad puede rastrear mediante las transferencias, pagos referenciados, de qué manera estamos distribuyendo nuestro dinero. Viendo el punto ya de que debemos de pagar impuestos. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Es un mandato de ley. Revisando de qué manera la autoridad se puede molestar porque está viendo que yo tengo ganancias y no le estoy haciendo partícipe a la autoridad del impuesto que debo de pagar, o no le estoy haciendo partícipe de mis ganancias. Pues bien, si yo estoy en alguna de estas situaciones donde no estoy declarando, donde tengo cuentas bancarias, mi recomendación es que hay que ponerse al día. La idea de este taller es precisamente ver esa parte y ver cómo debo de ponerme al día con mis declaraciones, con mis ingresos. Bien, ¿qué contribuciones debo de pagar si yo estoy generando por cuenta propia mis ganancias? Esto depende mucho primero del régimen fiscal donde yo tenga que inscribirme para iniciar a presentar mis declaraciones y a presentar mis obligaciones fiscales. Bien, de los más comunes en el tema de personas físicas o de aquellas personas que quieren generar sus propios ingresos, el primero es el régimen de las personas físicas con actividad profesional y empresarial. Este régimen fiscal podríamos decir que es un régimen completo, es un régimen general, donde aquí hay que presentar declaraciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado de manera mensual. Son dos impuestos que se tienen que pagar. El ISR es un impuesto directo a mis ganancias. El ISR afecta el bolsillo de la persona que está inscrita en este régimen. ¿Por qué? Porque si yo gano 10 pesos, de esos 10 pesos tal vez yo le tenga que dejar a la autoridad 2 pesos de impuesto. Entonces, de mis ganancias yo me voy a quedar con 8 pesos. Por eso el ISR es el que realmente nos afecta o que realmente nos quita dinero de nuestras ganancias. El IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto trasladado que no afecta o que no nos afecta a nosotros los contribuyentes por cuenta propia, no nos afecta porque nosotros tenemos que determinar nuestro precio de venta. Si yo quiero cobrar por mis servicios 100 pesos, yo a esos 100 pesos tengo que sumarle un 16%. Por lo tanto, tengo que dar mi servicio a un precio más IVA. Ese IVA que estoy cobrando de más no me pertenece a mí. Ese IVA le pertenece a la autoridad, le pertenece al SAT, le pertenece al gobierno. Entonces, dicho esto, si mis servicios cuestan 100 pesos, yo estoy cobrando mis 100 pesos limpio. Los 16 pesos de más se lo tengo que pagar a la autoridad y ahí se termina la situación con el impuesto al valor agregado. Por eso, el IVA no debe de afectar nuestros bolsillos. Las personas en este régimen tienen que hacer el pago del ISR de manera mensual, pero se le conoce como impuesto provisional, es decir, abonos pequeños mes con mes a cuenta del impuesto anual. El ISR realmente se calcula y se debe de pagar de manera anual. Si saben, las personas físicas cada mes de abril del año tienen que presentar la declaración anual que corresponde al año anterior, es decir, en abril del 2020 presentamos la declaración anual del año 2019. El régimen entonces obliga a las personas físicas a sí pagar el impuesto anual, pero las personas físicas en este régimen tienen que hacer abonos mensuales. De enero a diciembre tienen que presentar declaraciones de los ingresos obtenidos cada mes y abonar a cuenta del impuesto anual. Cuando se hace la declaración anual, se determina el impuesto definitivo.
donde si, por ejemplo, me sale a pagar de impuesto 10 pesos, pero ya durante enero a diciembre he pagado 9 pesos, únicamente le voy a pagar en la declaración anual al SAT 1 peso. Si de repente yo le pagué si de repente yo determino un impuesto anual de 10 pesos, pero durante todo el año yo le pagué al SAT 12 pesos de impuesto, entonces ahí se maneja el impuesto a favor. Yo tengo el derecho de solicitarle a la autoridad 2 pesos de impuesto a mi favor que le pagué de más al SAT. Tenemos otro régimen que es el régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal es para personas que se dedican a actividades empresariales. Estamos hablando del que tiene venta de frutas y verduras, el que tiene una carpintería, el que tiene una papelería, una carnicería, etcétera. Aquella persona que tenga una actividad empresarial y que está iniciando y que por primera vez se va a dar de alta en el SAT, puede ingresar al régimen de incorporación fiscal. Este régimen está diseñado o se diseñó para que las personas que estaban en la informalidad, es decir, las personas que no estaban inscritas al SAT y que no pagaban impuestos, se animaran a inscribirse y hacerse formales. Tiene beneficios. Uno de los beneficios es que hay descuentos del ISR. Hay descuento durante 10 años. El primer año hay un descuento del 100%. El segundo año hay un descuento del 90% del impuesto. El tercer año hay un descuento del 80%. Y así cada año el descuento va bajando un 10%. A razón de que cuando se cumplan 10 años, las personas que estén en el régimen fiscal de incorporación, ellos ya tienen que pagar un 100% de la totalidad de los impuestos que les salgan a pagar. Y automáticamente ellos deben de pasar a un régimen superior, y ese régimen superior es precisamente el primero que vimos, que es el régimen de personas físicas con actividad profesional y empresarial. Viene otro régimen, y este régimen apenas este año se acaba de anunciar, se publicó en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y es el régimen de plataformas digitales. Todas aquellas personas que venden a través de Uber, que prestan servicios a través de Uber, que venden a través de Mercado Libre, de Amazon, todas las plataformas digitales ya tienen un régimen fiscal donde también tienen que pagar el impuesto sobre la renta y el IVA con ciertos beneficios dependiendo en la situación en la que quieras estar. Si tú no quieres declarar nada, simplemente la empresa, por ejemplo, si es Mercado Libre con la que trabajas, Mercado Libre se va a encargar de hacerte retenciones de impuestos y tomarlos como impuestos definitivos. Eso sí, te va a salir un poco costoso porque esas retenciones, la verdad es que sí son muy altas. Lo conveniente es que declares tus impuestos bajo el régimen de plataformas digitales y puedas ingresar tus ingresos y tus gastos, que en un momento vamos a ver de qué manera se manejan los gastos para los 3 regímenes fiscales y tú puedas determinar tus impuestos. Hasta este punto me gustaría saber si alguien tiene dudas, tiene alguna pregunta o comentarios. Yo, Gabriel, Adriana. Adelante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estás dado de alta en el régimen de las personas físicas y en el de incorporación fiscal? Apenas quiero iniciar porque voy a emprender, pero también pues estoy en actividad. Bueno, estoy dada de alta en nómina, aparte. No sé si fui clara. Bueno, tú quieres darte como régimen de personas físicas, ¿verdad? Y ahorita tienes un régimen de sueldos y salarios, entiendo. Sí. Ok. Bueno, si estás en el régimen de sueldos y salarios, puedes sin ningún problema pertenecer a cualquiera de estos 3 regímenes fiscales, de las personas físicas con actividad profesional e incorporación fiscal, o el de plataformas digitales, dependiendo de tu actividad económica. ¿Qué te recomiendo yo?
como tú vas por hacer por primera vez el aumento de obligaciones para dedicarte a hacer tus ganancias por cuenta propia, ¿sí? Puedes sin ningún problema pertenecer al régimen de incorporación fiscal, porque este régimen tiene el beneficio de que durante el primer año no vas a pagar impuesto sobre la renta, tienes el 100%. Entonces eso sí la verdad es que sí te beneficia mucho, sí te incentiva para que tú puedas ser formal, puedas emitir facturas, puedas conseguir clientes que te soliciten factura, puedas emitir esas facturas y entras también al quite para ayudas de gobierno, bajar recursos, etcétera. Recuerda que si tú quieres, por ejemplo, alguna ayuda de gobierno, fondo perdido, todo lo que el gobierno nos da, lo primero que te van a pedir es tu alta en Hacienda, el régimen fiscal que estés pagando tus impuestos, opinión de cumplimiento positiva. Entonces, el régimen de incorporación fiscal sí te beneficia. Definitivamente sí puedes hacer los dos. Gracias. Aquí tengo unas preguntas. ¿Qué pasa si tengo distintas actividades? Por ejemplo, yo produzco y vendo productos, pero también genero contenido digital mediante cursos especializados, blog, YouTube. Ok, buena pregunta. Si tú ya estás inscrito en el régimen de las personas físicas con actividad profesional y empresarial, puedes pertenecer a ese régimen y tener varias actividades económicas sin ningún problema. Un régimen de actividad profesional y empresarial puede tener incluso una papelería, una carnicería, lo que quieras, siempre y cuando tenga en cuenta que mes con mes tienes que sumar todos tus ingresos para hacer la declaración, el ingreso de la carnicería, de la papelería, y si vendes a través de plataformas digitales, también. Si puedes hacerlo, puedes declarar en un solo régimen en este caso. Araceli, soy emprendedora, pero estoy dada de alta como persona física con actividad empresarial y la mayor parte de mis ventas es por plataformas. ¿Tengo que darme también de alta en el régimen de plataformas? No, si tú ya estás declarando bajo ese régimen, únicamente las plataformas digitales te tendrán que hacer la retención que se estipula en la ley, las retenciones de ley, y tendrás que acreditarte los impuestos. Sigues en el mismo régimen fiscal y aplícate con las retenciones, nada más, es simple. El ISR tiene un beneficio del 100%, pero el IVA sí se tiene que pagar. Buena pregunta también. Recuerden que el IVA es un impuesto que a nosotros no nos afecta, pero si hay alguna venta que yo haga donde el cliente me pida un RFC, si estoy en el régimen de incorporación fiscal, un requisito de ley es que la factura que voy a emitir al cliente con RFC debe de incluir explícitamente el impuesto al valor agregado. Si yo le estoy cobrando a este contribuyente 200 pesos de IVA, la factura que le voy a emitir debe de incluir esos 200 pesos. Y recuerden, esos 200 pesos que estoy poniendo en factura no me pertenecen, le pertenecen al SAT, por lo tanto, ¿se los tengo que pagar al SAT? Sí. Mariana, ¿qué estímulos tiene el régimen de plataformas? No tiene ningún estímulo. Simplemente el régimen de plataformas se crea porque las empresas como Mercado Libre, Amazon, Uber, estaban dejando ir, estaban pasándose el tema de la evasión fiscal. Muchas personas que venden por estas plataformas, se les hacía muy fácil vender sus productos, recibir las ganancias y no enterarle al SAT, en este caso, el impuesto que tienen que pagar. Ejemplo, yo me daba de alta en Mercado Libre, vendía todos los productos que podía yo vender, productos tecnológicos, y nadie me cobraba el impuesto. Incluso los depósitos se hacen a una cuenta de PayPal y sin problema yo recibo íntegramente el dinero y me evito de declararle al SAT. Eso no era lo correcto. Obviamente, si alguien está generando ganancias, debe de pagar impuestos, lo dice desde el primer artículo que vimos. Entonces, lo que hace el SAT es, le dice a estas empresas, le dice a Mercado Libre, ¿sabes qué, Mercado Libre? Se me está yendo mucho impuesto con tus vendedores. Por favor, hazle retenciones de impuestos
va a ser tu obligación retener el impuesto a los vendedores y a ti te doy la obligación de que ese impuesto me lo pagues. Es simplemente eso lo que habilitó la autoridad, el SAT. Lo hizo por la evasión fiscal que había tanto en Uber, tanto en Mercado Libre, tanto en Amazon. Y evasión fiscal porque a la gente se le hacía muy fácil no declarar sus ganancias. Con respecto al régimen de plataformas digitales, si comienzo a monetizar a través de las redes sociales, pero estoy dada de alta en el régimen de personas físicas con actividad profesional, ¿sería mejor añadir el régimen fiscal de plataformas digitales? Si ya estás en el régimen de actividad profesional, yo considero que no, o sea, te puedes quedar en este régimen, hacer tus declaraciones, declarar tus ingresos y aplicar las retenciones que te generen. En el régimen de plataformas, aparte del Didi, Uber, Amazon, también deben estar los youtubers y personas que obtienen ingresos desde plataformas de redes. Fíjate que esa pregunta sí te la voy a deber. No sé cómo está la situación de YouTube. Que yo haya leído, a YouTube no lo han metido en el tema de retenciones de impuestos. Él no está haciendo retenciones de impuestos con el tema de las monetizaciones. Incluso tengo gente que tiene canales de YouTube y están monetizando. Y una vez les pregunté si les estaban haciendo las retenciones y al parecer no. Por lo tanto, con estos ingresos de monetización, lo que se debe de hacer es declararlos y el impuesto que te salga a pagar, pagarlo mes con mes. En algún momento, y no creo que vaya a ser a largo plazo, en algún momento la autoridad también va a obligar a YouTube a hacer dichas retenciones, porque por ese medio también se les está yendo demasiado impuesto. Hay mucha gente que está ganando mucho dinero a través de YouTube y tal vez no está pagando el impuesto que deben de pagar. ¿Alguien de aquí tendrá alguna pregunta más? Hola, ¿Sí? Gabriel, soy Mari. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Oye, bueno, como sabes, yo trabajo de forma independiente ofreciendo el servicio de maestra. En mi caso, ahora sí que desconozco sinceramente qué tipo de régimen estoy. No sé si me podrías apoyar con eso o cómo me entero, dónde lo busco, qué hago. Ok, para aquellas personas que quieran saber cuál es su obligación, cuáles son las obligaciones que tienen actualmente, deben de tener por lo menos RFC y la contraseña para que puedan entrar al portal del SAT y hay un apartado que se llama reimpresión de acuses al RFC, está dentro de la página inicial. Damos clic ahí, metemos RFC y contraseña y generamos una constancia de situación fiscal. En esa constancia viene nuestros datos personales, RFC, CURP, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico, si es que tenemos registrados, y el régimen fiscal en el que estamos inscritos, la actividad económica de la cual hacemos nuestros ingresos, y por último, las obligaciones que tenemos o que se nos generan por el régimen fiscal al que estamos inscritos. Si tú, por ejemplo, eres maestra y te dedicas únicamente a dar clases, seguramente tu régimen fiscal va a ser de sueldos y salarios. El régimen de sueldos y salarios es para aquellas personas trabajadoras que trabajan para alguna empresa, que tienen seguridad social, su Infonavit, que tienen vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Esas personas, su régimen fiscal es de sueldos y salarios. Y sus obligaciones fiscales simplemente se enfocan en su declaración anual, la declaración anual que tienen que hacer en el mes de abril. Esa es la forma de revisar qué obligaciones hay y se los recomiendo porque hay muchas personas que en algún momento tuvieron que darse de alta, tuvieron que aumentar sus obligaciones y el contador con el que fueron hace como 15 años les aumentó sus obligaciones, dejaron de facturar y ahí quedó la obligación del régimen de actividad empresarial y jamás los dieron de baja. Y eso también puede ser peligroso porque les genera obligaciones que no han dado de baja y en la actualidad, si revisan, tal vez tienen un buen de obligaciones por presentar
que en algún momento la autoridad se las puede requerir y les va a cobrar y cobra una buena lana. Entonces, revisen su constancia de situación fiscal, es recomendable. Seguimos, entonces, antes de pasar al siguiente bloque de preguntas. Alguien por ahí preguntaba cuál era la diferencia del ISR y del IVA. Pues bien, también lo vamos a presentar aquí. Sé que hay mucha confusión, sobre todo porque las personas siempre que se habla de impuestos, siempre se enfoca en el IVA. Es que tengo que pagar mucho IVA. Y créanme, el IVA no es ningún problema para nosotros que trabajamos de manera independiente. No es ningún problema siempre y cuando le demos el tratamiento correcto que tiene que tener el IVA. Primero, el ISR, impuesto sobre la renta. El ISR es un impuesto a la utilidad, es decir, o llamarlo de manera muy simple, México, el gobierno mexicano me está cobrando por hacer ganancias en territorio mexicano. Si yo estoy haciendo ganancias, estoy teniendo negocios dentro del territorio mexicano, me va a cobrar una cuota y esa cuota se llama ISR, impuesto a la utilidad. Si yo tengo ganancias, tengo que pagar impuesto. Por eso el ISR es el que afecta mi bolsillo, el que afecta mis ganancias. ¿Quién lo paga? Lo paga el contribuyente. Yo si me dedico a la venta de papelería, de medicamentos, yo como contribuyente tengo que pagar el impuesto sobre la renta de mis ganancias, de las ganancias que obtenga. Su pago es de manera mensual, lo que les comentaba, pagos, abonos chiquitos a cuenta del impuesto anual, porque el pago definitivo es hasta la declaración anual. El IVA, ¿cuál es la diferencia? Pues bien, el impuesto al valor agregado, entrada, es un impuesto al consumo donde lo pagan todas las personas. Cada quien que va al súper, que va al Oxxo, si se fijan en los tickets, viene siempre el IVA incluido, tanto por haberme comprado tal producto con un 16% al valor agregado. Siempre lo va a pagar el consumidor final, el que se está beneficiando por lo que está comprando. El contribuyente, yo, que soy el que tengo la papelería, el contribuyente solo se encarga de enterarlo a la autoridad. Yo me encargo únicamente de cobrarle ese IVA a mi cliente para entregárselo al SAT. Regresamos con el ejemplo anterior. Si esta libreta yo determino que la tengo que vender en 100 pesos porque me costó 20 pesos y le quiero ganar 70, bueno, véndela en 100, pero súmale el 16% de IVA. Entonces la tengo que dar a 116 pesos. Yo cobro los 116 pesos, me quedo con 100 pesos y los 16 pesos son del SAT. ¿En qué momento a mí me afectó el IVA mis ganancias? En ningún momento, porque si yo ya determiné que quiero 70 pesos de ganancia por esta libreta, yo ya me estoy llevando los 70 pesos. El ISR, ese sí me va a afectar, porque de los 70 pesos yo le tengo que pagar al SAT cierta cantidad de ISR. Esa es la gran diferencia que hay entre el ISR y el IVA. Y dicho esto, nos vamos a enfocar en el impuesto que sí nos está afectando y vamos a ver de qué manera nosotros tenemos que pagar ISR o por qué pagamos ISR. Bien, para pagar ISR tenemos que tener claro que hay ciertos ingresos que me van a generar pago de ISR. A esos ingresos los conocemos como ingresos acumulables o ingresos grabados. Son acumulables porque recuerden que se va a pagar hasta el final del año. Tenemos que acumular cuánto gané en enero, cuánto gané en febrero, cuánto gané de enero a diciembre. Tenemos que acumular todos nuestros ingresos para saber cuántos ingresos de los cuales tengo que pagar impuestos tengo que yo detectar para poder hacer mi declaración o para poder pagar mi impuesto anual. ¿Cuáles son esos ingresos acumulables?
La ley es clara y nos dice que son ingresos acumulables aquellos que se hagan por la prestación de un servicio profesional. Las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente. Bueno, cualquier tipo de servicio que yo preste y del cual esté cobrando, este es acumulable. De este servicio que yo estoy cobrando, tengo que pagar impuesto. Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales. Aquí hay que hacer un poquito de análisis. Aquí básicamente me está diciendo, si la autoridad te dice que tus ingresos acumulables son esos 200,000 pesos que tienes en tu cuenta bancaria, esos van a ser tus ingresos porque ya la autoridad te los está determinando. Nunca se los declaraste al SAT, pero si encontró el SAT que tenías 200,000 pesos en tus cuentas bancarias y te dice, eso para mí es un ingreso, eso también va a ser un ingreso acumulable. Los ingresos que sean efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios. Aquí también es claro, si yo recibo dinero a mis cuentas bancarias en efectivo, si yo recibo un bien, si yo recibo un servicio, eso también se consideran ingresos acumulables para la determinación de impuestos. También tenemos, y esto va a disipar algunas dudas que se generan, ingresos exentos, es decir, aquellos ingresos que yo pueda obtener, pero de los cuales yo no tengo que pagar ningún tipo de impuesto. Enumeré algunos, tal vez los más comunes. La ley de ISR tiene una lista extensa, pero un poco tediosa, y estos son los más comunes o con los que nos podríamos encontrar. Está como primer punto las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades. Las que nos paga, por ejemplo, el Seguro Social cuando estamos de incapacidad, que nos están pagando las incapacidades, eso es completamente libre de impuestos, lo recibimos íntegro y sin ningún problema. Las jubilaciones, las pensiones, haberes de retiro, todo esto también es libre de impuestos hasta por 15 UMAS al día. El UMA es la unidad de medida. A ver, permítame un momentito. El UMA es la unidad de medida con la que ahorita se hacen los cálculos. Anteriormente, los cálculos se hacían con el salario mínimo, pero hubo un cambio donde se desindexó el salario mínimo para que pudiera aumentar el salario mínimo sin afectar este tipo de situaciones. Las multas anteriormente se calculaban en salarios mínimos. Por lo tanto, ahorita se separan, existe el UMA que vale 86.88 pesos. Tendríamos que multiplicar esto por 15 veces y determinarlo a 365 días para saber cuál es el límite de las jubilaciones. Si nosotros nos excedemos de este límite, el excedente sí tiene que pagar impuestos. La venta de casa-habitación, siempre que no exceda, de 700,000 UDIs, es aproximadamente de 4 millones. Las casas habitaciones que nosotros vendamos que esté por abajo de los 4 millones, sin ningún problema podríamos venderlo y sería exento de impuestos. Hay algunos puntos que hay que cuidar aquí, pero sería extendernos más. Pero en general lo podemos manejar o lo podemos interpretar de esta forma. Los intereses pagados por instituciones de crédito que provengan de cuentas de ahorro. Hay personas que tienen sus cuentas de ahorro y tienen la preocupación de que en algún momento si los meten en inversiones van a cobrar mucho impuesto. No. Mientras sean cuentas de ahorro provenientes de tus sueldos, sin ningún problema puedes tener tus intereses siempre y cuando no excedan también de 5 UMA diario. Acuérdense que el UMA está en 86.88. Aquí importante, las herencias. Las herencias o legados que nos pueden dar nuestros familiares, mis papás, mis abuelos, estas herencias no generan ningún tipo de impuestos.
Obviamente, estas herencias deben estar sustentadas, deben de tener comprobación legal de que se está heredando el bien para que no te pueda generar ningún tipo de gravamen o de ISR. Los premios obtenidos con motivo de concurso científico, artístico, literario, abiertos al público en general. Aquellas personas que han participado en instituciones de gobiernos para obtener algún beneficio financiero, dinero, y han ganado, no se preocupen, estos no generan ningún tipo de impuestos. Los donativos. Aquí también importante, hacen muchas preguntas sobre esto. Ahora que hubo una noticia ahí una noticia que decía que el SAT iba a empezar a solicitar que la gente declarara a partir de depósitos de 5,000 pesos. Eso es una noticia a medias. El SAT no te está pidiendo que declares a partir de 5,000 pesos. Te está pidiendo siempre y te va a seguir pidiendo que declares el dinero que obtengas por una actividad económica, ya sean por 5,000 pesos, por 3,000, por 2,000, por 10,000, por 20,000. Tú lo tienes que declarar. Los donativos, si son entre cónyuges, no hay ningún problema. Se pueden pasar dinero el uno al otro mientras sea por transferencia bancaria y eso no les va a generar ningún tipo de impuestos. Y la cantidad, no hay límite de cantidad en este caso. Los descendientes o ascendientes en línea recta. Es decir, si yo le transfiriera dinero a mis hijos, esto no le va a generar ningún tipo de impuesto a mis hijos. Sin ningún problema pueden recibir dinero o viceversa. Si ellos me transfirieran, dinero a mí, tampoco va a generar ningún tipo de impuesto. Y demás donativos, siempre y cuando que no excedan de 3 UMA elevado al año. ¿Cuánto sería 3 UMA elevado al año? Si el UMA está en 86.88 por 3, son 260 pesos. Por 365 días del año, estamos hablando de 95,000 pesos que se pudieran enviar como donativo. Y si excedemos de los 95,000 pesos, el excedente sí va a ser objeto de pagar un impuesto. El siguiente punto es para aquellas personas que tienen becas con ACID, becas con el gobierno, becas con instituciones. Este tipo de becas no genera ningún impuesto. Están exentos y dice que los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la federación o de las entidades federativas, es decir, de la nación o del estado. Si hay un presupuesto previsto, si de repente alguna institución de cultura dice que va a haber apoyos para las personas que se dediquen a la cultura, y yo voy y bajo, hago todo el trámite y me dan el recurso, ese recurso no paga ningún tipo de impuesto. Hasta aquí de los ingresos, ¿tendrán alguna duda? Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. Los ingresos por acciones por bitcoins, ¿esos graban? ¿Te están reteniendo algún tipo de impuesto cuando haces el cambio? No, no hay ninguna retención. Ok, entonces sí tienes que pagar impuestos. Ok. Porque al final de cuentas el dinero lo estás obteniendo a cuentas mexicanas, el dinero te lo gastas en territorio nacional y no te están reteniendo en el extranjero algún tipo de impuesto y sí te lo van a solicitar. Si lo detecta el SAT, tu movimiento en cuentas bancarias te puede pedir impuestos a pagar. Sí. Ok, ¿en la declaración anual? Sí, lo ideal es que lo hagas de manera mensual, si estás retirando de manera mensual tus ganancias. ¿Y si se están reinvirtiendo? ¿Perdón? Si se están reinvirtiendo. Si se están reinvirtiendo, no. Cuando el momento que tú lo retires ya y para gastártelo tienes que pagar el impuesto. Si están en reinversiones, no.
Ok, si están reinvertidos, simplemente ni siquiera lo declaro en la anual hasta que yo Obtengas el haga beneficio. uso de ese ingreso. Ujú, así es. Ok, gracias. ¿Sí? Dice aquí, a ver, permíteme tantito. El régimen de plataformas, aparte del Didi, o ese lo leí ya. Mariana Torres, ¿cada cuánto tienen que declarar el régimen de plataformas? Depende cuál va a ser el rubro donde tú vas a estar, si vas a manejar retenciones definitivas o retenciones, o simplemente vas a dejar que las retenciones sean lo definitivo para el SAT, no declaras. Si vas a manejar retenciones para tus declaraciones, tiene que ser mes con mes. ¿Qué porcentaje de ISR es el que se paga en el régimen de plataformas digitales? Depende mucho cuál va a ser tu situación también. Eso lo vamos a ver más adelante. Zaira, entonces, ¿cuál es la diferencia de ese? Ya lo leí. Si estaba dado de alta como RIF, trabajas a través de plataformas digitales, puedes declarar con este régimen y evitar retenciones de persona moral. Si estabas dado de alta como RIF y trabajas a través de plataformas digitales, ¿puedes declarar con este régimen y evitar retenciones de persona moral? No. En este caso, las retenciones es obligaciones de las empresas. Por ejemplo, Mercado Libre te tiene que retener forzosamente. Esa es la obligación de Mercado Libre, hacer retenciones. Soy RIF, en el caso de mi factura global, se le desglosa IVA a lo que vendí o a lo que se vende más IVA. En el caso del RIF, las personas que hacen facturas globales no es necesario el desglose del IVA, únicamente cuando te pide algún cliente que le pongas el RFC a la factura. Una persona que está jubilada por una empresa estatal y pensionados por parte del IMSS está obligada a presentar declaración anual. No está obligada, pero yo te recomiendo que sí hagas una declaración donde le informes de tus ingresos a través de las pensiones. Otra de las cosas es que debes de cuidar de que tu jubilación y tu pensión, la suma de esos dos, no excedan el límite de ley, porque si exceden el límite de ley tienes que pagar impuesto. Un seguro de vida para impuestos, no entendí esa pregunta. Si es deducible, no entendí. Si pueden replantear la pregunta. En el donativo, si le transfiero a mi hija, ¿qué conceptos recomiendas colocar en la transferencia bancaria que realizara? Ninguno, simplemente con que se vea la salida de dinero de padre a hijo, se sabe que es una transferencia entre familiares. Un seguro de vida que se les da a los hijos y esposa, ¿se tiene que presentar en declaración anual? No. Bien, ¿alguien tendrá alguna pregunta aquí por el chat? Digo, por la videoconferencia. Yo Solo nuevamente. si quieres Adelante. primero tú. Ok. Es en relación a lo de las plataformas digitales. Según yo entendí que cuando estabas dado de alta como RIF y eres Uber, te podías quedar ahí en ese mismo régimen y presentabas la declaración bimestral manifestando los ingresos por el Uber. Sí, ¿Me puedes decir si estoy en lo correcto o estás en cuál lo es? correcto. Es que puedes tributar ahí también, pero siempre Uber te va a hacer las retenciones que te tenga que hacer y en tu declaración bimestral tendrás que poner que ya te hicieron retenciones. ¿Sí? Es la diferencia. Ok, pero esas retenciones son mayores a las que yo pudiera declarar. Las retenciones mayores a lo que pudieras declarar depende de tus ingresos, porque por lo que vi, si tú ganas cierta cantidad, facturas cierta cantidad, te van a retener cierto porcentaje. Si facturas otra cantidad, te van a retener otro porcentaje. Entonces, ahí va a variar mucho. ¿Qué te va a convenir más? Sobre todo porque el RIF no hace declaración anual. Yo, en mi caso, si estuviera en tu situación, yo me hubiese cambiado al régimen de plataformas digitales o incluso al régimen de actividad profesional, porque de alguna manera yo en la declaración anual puedo salir beneficiado con un saldo a favor. Si me retienen de más, le puedo decir a la autoridad, ¿sabes qué? Yo pagué impuesto de más, regrésame ese impuesto que te pagué de más. Ese es el beneficio tal vez en la declaración anual. Con el RIF no, porque el RIF no hace declaración anual, únicamente es bimestral y si te retienen de más, no tienes cómo solicitar ese impuesto a favor.
Pero sí puedes solicitar devolución de IVA, ¿no? Devolución de IVA, sí. Ok, pero la carga fiscal no será más favorable si perteneces al RIF. La carga fiscal, si es más favorable en el RIF, habría que hacer un análisis de cuántos son tus ingresos, cuánto estás facturando para determinar cuál va a ser el régimen que te conviene. Gracias. ¿Sí? Ok. Yo solo ¿Alguien para más? confirmar, ahorita, por ejemplo, con todos los apoyos o más bien los programas que hay por el tema de COVID que está dando gobierno del estado, gobierno federal, entonces, entra en esta parte de ingresos exentos. A ver, ¿me repites la pregunta? Es que se cortó. Ah, ok. Con todo el tema que está pasando del COVID y gobierno estatal y federal están brindando apoyos, ¿no? Ujú. Entonces, todo este tema entra dentro de los ingresos exentos. Sí, tendría que entrar porque en teoría es presupuesto que está generando o el Estado o la Federación y sin problema lo recibes y no generas, no grabas de impuesto. Ok, gracias. Abrí una farmacia en agosto y septiembre, solo tengo compras. ¿Cómo hago la declaración de agosto y septiembre? Ok, tendrías que declarar únicamente tus gastos. Digo, hay una situación ahí de entonces, cómo mantuviste para poder comprar, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo para no pagar ISR en ingresos acumulables? Ahorita les explico cómo se determina el ISR para que ustedes hagan sus estrategias. ¿Qué de cierto es que me ayudaría a pagar menos impuestos estando como persona moral que como persona física? Ninguna, no es nada cierto. ¿Cuánto es el mínimo para no pagar ISR en ingresos acumulables? La misma pregunta. Ahorita vamos a ver cómo se determina el ISR para que ustedes vayan haciendo o vayan estimando cuánto de impuesto van a pagar. ¿Alguna otra pregunta por este medio? Gabriel, una Sí. pregunta en relación a lo que comentaba una compañera de los ingresos que te están dando el apoyo de gobierno. Los ingresos que van relacionados directamente para la producción de tu actividad, eso no debería de ser grabado porque te va a generar un ingreso. No, cuando tú, por ejemplo, solicitas creo que era el INADEM, que era para Ah, los emprendedores, de entrada es un proyecto avalado por el gobierno federal, ya está presupuestado, está en la ley de egresos, y ese dinero, pues, como lo dije, los apoyos económicos no generan impuestos. ¿Qué pasa con ese apoyo económico exento de impuesto? Pues bien, lo que tú te gastes con ese dinero tampoco va a poder ser deducible. Ahorita vamos a ver el tema de las deducciones. Es decir, si es exento, no lo puedes deducir. ¿Cuál es el efecto de no deducirlo? Ahorita lo vemos y lo vamos a explicar un poquito más a fondo. ¿Alguien? gracias. Bueno, seguimos. Ahora sí, lo que les decía, las deducciones. Ya vimos los ingresos. ¿Qué cosas me van a hacer pagar impuestos? Ya lo vimos. Y ahora, ¿qué situaciones o qué gastos me van a hacer bajarle a mi impuesto? Hacer que yo no pague tanto impuesto por mis ganancias. Pues bien, eso lo conocemos como deducciones y aquí van a ser deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas únicamente las pueden realizar las personas que tengan una actividad económica, que estén en el régimen de incorporación fiscal, régimen de plataformas digitales o el régimen de actividad profesional con actividad empresarial. Y las deducciones, estas deducciones autorizadas, el principal requisito es que el gasto sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad. Si yo voy a poner una papelería o tengo una papelería y voy a gastar en la mercancía, en las hojas blancas, en libretas, en lápices, lapiceros, en plumas, en todo lo que tenga que tener una papelería, entonces eso es un gasto estrictamente indispensable para mi actividad y puede ser y es una deducción autorizada. Si yo me dedico a la papelería y de repente voy a comprar carnes,
Eso no es estrictamente indispensable para mi papelería. Va a ser estrictamente indispensable para la persona que se dedique al restaurante, al que se dedique a vender carnes. Por lo tanto, que yo compre carnes y me dedico a la papelería no es deducible, no entra como deducción. ¿Qué más puede ser una deducción autorizada? Los donativos no onerosos ni remunerativos y las inversiones. Son los 3 puntos y me gustaría enfocarme más en lo que día a día el empresario, el emprendedor tiene a su disposición como deducción autorizada y son los gastos. Todos aquellos gastos relacionados con mi actividad. ¿Qué requisito debe de cumplir este gasto para que yo lo pueda deducir? Primero, debe estar amparada con un CFDI. El CFDI anteriormente se le llamaba la factura. Ahorita es CFDI, comprobante fiscal digital por internet. El CFDI debe de tener mi RFC. El requisito indispensable es siempre tener mi RFC. Si tiene algún dígito mal, una letra incorrecta, ese CFDI ya no va a valer. Así yo haya gastado 20,000 pesos y me sirve mucho para mis declaraciones, si está incorrecto el RFC, ya no me sirve. Que los gastos mayores a 1,999.99 se paguen con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia o cheque. Si yo pago un CFDI de 2,500 pesos en efectivo, también pierde la deducibilidad, ya no la puedo utilizar para mi declaración. En el caso de los combustibles, este debe estar pagado siempre con tarjeta de débito, crédito, cheque, transferencia. En el caso de la gasolina, ahí sí, aún tú compres 10 pesos y lo quieres facturar y lo quieres deducir, tienes que pagarlo con medios electrónicos. Gasolina, jamás, jamás, jamás en efectivo, a menos que te encuentres en una comunidad rural donde donde no tengan terminal porque no les llegue el internet, etcétera, donde tú puedas comprobar que forzosamente tuviste que pagarlo en efectivo porque no hubo otro medio, ahí sí pudiese tal vez entrar como deducible, pero actualmente es muy complicado que te encuentres en esa situación, pero puede pasar. Y uno de los últimos puntos para que yo pueda deducir mis gastos es que deben de estar registrados en mi contabilidad y restarse solo una vez. Si hoy yo compré combustible por 5,000 pesos, estamos en el mes ya de octubre, y la deduzco en mi declaración mensual del mes de octubre, estos 5,000 pesos yo ya no los puedo utilizar en otra declaración. Si viene noviembre, yo ya no los puedo utilizar en noviembre. Solo se utilizan una vez y debe de haber registro contable o por lo menos un control tal vez en Excel, un papel de trabajo, donde se lleve bien los registros de mis ingresos y mis gastos, en qué estoy gastando y cuáles son las facturas o los CFDIs que estoy utilizando para declarar mis impuestos. Hasta este punto de las deducciones, ¿tendremos dudas? Bien, me pregunto. No, ninguna. A ver, adelante. Para deducir impuestos, por ejemplo, el tema de la gasolina, ¿tiene que estar pagado en una terminal con tu tarjeta? O sea, si es en efectivo, ¿no se puede facturar? Si es en efectivo, sí lo puedes facturar. La gasolinera tiene la obligación de que si tú le pides factura, te lo va a facturar. Pero al no ser pagado con tarjeta, cheque, transferencia, no es deducible. No lo puedes deducir. Forzosamente tiene que ser por medios electrónicos. De lo contrario, no se deduce. Ok, gracias. ¿Sí? En caso de haber cometido el error de haber deducido esos pagos de gasolina pagados con efectivo, ¿hay alguna manera de cancelarlo o va a haber alguna, como una crítica? O sea, ¿podría haber por parte del SAT como un aviso por haber hecho eso? Ok. ¿Cómo lo corriges? Hay que presentar una declaración complementaria y ya no incluir el gasto del combustible. Así se corrige. Puede haber alguna sanción o alguna amonestación.
Depende mucho de cuántos ingresos estés declarando. Si tienes un perfil bajo en declaraciones, bueno, o sea, dudo que te vayan a amonestar o te vayan a identificar inmediatamente. Que sí te pueden sancionar, sí. Si te detectan, sí. Ese es un albur. Siempre me preguntan qué cantidades ya el SAT me puede multar. La verdad es que eso es un albur. Hay personas a las que han hecho tranza por muchas cantidades de dinero y no las ha detectado al SAT. Y hay personas que por muy poco sí o viceversa. ¿Qué puede pasar cuando tú metes deducibles cosas que no son deducibles? Por ejemplo, si tú en tu declaración determinas un saldo a favor de ISR y lo quieres pedir en devolución, ejemplo que te salieron 5,000 pesos a favor y lo quieres pedir a devolución, lo primero que te va a pedir el SAT es que le envíes los papeles de trabajo de cómo determinaste el impuesto y 2, todas tus facturas y va a revisar los métodos de pago. Si tú te dedicas a una farmacia, pues va a revisar que todas tus facturas en el concepto sean algo relacionado con la farmacia, tal vez más medicamentos, papelería, impresoras, no sé, todo lo que pueda estar relacionado en una farmacia. Y va a revisar métodos de pago. Va a revisar, bueno, esta factura es por 5,000, a ver cómo lo pagó. Acuérdense que la factura ya te pide la forma de pago, método de pago, si es efectivo o transferencia. Entonces, va a ver, bueno, esta factura de combustible dice que la pagó en efectivo, entonces le voy a solicitar al contribuyente que corrija esas facturas, que ya no las metas y que ahora determine si realmente le tengo que devolver 5,000 pesos o no. Eso puede pasar. Ahí sí, por ejemplo, cuando uno pide devolución, sí hay que mandarle evidencia al SAT y es cuando nos echamos la soga al cuello con las devoluciones porque tenemos que mandarle toda la información al SAT. Si es una facturita en combustible, digo, eso ya es decisión tuya si quieres mandarla complementaria o no. Pero pues te digo, si mantienes un perfil bajo, difícilmente te detecte la autoridad. ¿Alguien más? Ok, dice, para un restaurante que factura por régimen de persona física con actividad profesional y empresarial, que quiere regularizar más su administración, ¿qué tan conveniente es buscar tener los estados financieros correspondientes? Y si es factible, ¿cómo iniciar su generación? ¿Qué se consideraría activo entre la loza, plaque, cristalería, mesas, sillas, utensilios de cocina? Ok. Con las personas de actividad empresarial, hay un tema que yo sí les recomiendo y es que no se enfoquen tanto en la parte de la contabilidad para no pagar impuestos, sino más bien se enfoquen en la contabilidad para que les proporcione la información financiera de lo que tienen que hacer con su negocio, ver si su negocio les está siendo rentable o no. Los estados financieros son para eso, no son para pagar impuestos. Si tú quieres formalizarte más, definitivamente te recomiendo que sí emitas tus estados financieros, tu estado de resultado, tu estado de posición financiera, donde tú veas cómo va avanzando tu negocio, cuáles son las estrategias a seguir para poder incrementar tus ventas, para poder incrementar tus ganancias. Con respecto a los activos y todo lo demás, eso es un tema un poco extenso donde sí nos podríamos llevar mucho tiempo. Entonces, tal vez en alguna consulta, por ahí voy a dejar mi número de teléfono para que me contacten. Estoy en RIF. ¿Qué pasa si encargo a alguien que me compre algo para el negocio, pero le transfiero a su tarjeta de débito? La factura la pedimos a mi nombre, pero la tarjeta está a su nombre. ¿Hay problema? No. Existe también el pago por cuenta de terceros, donde precisamente es eso. Tú le pides a alguien que te lo compre, te lo facture, pero eso sí, transfiérele a esa persona que te va a hacer la compra. Está bien como lo estás haciendo. Aún está vigente la regla 3.13.2, opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de gasolina para los contribuyentes que tributan en el RIF. No sé si es pregunta o es afirmación, pero sí hay una facilidad en la reforma miscelánea para los RIF de pagar el combustible en efectivo y me parece que es por 5,000 pesos. No tengo el dato ahorita actualizado, pero sí hay una facilidad. ¿Se puede deducir servicios fijos como internet? Sí,
Si tu negocio requiere internet, sí. Para RIF tiene facilidad de deducir combustible pagado en efectivo hasta por 2,000. Es lo que les decía, anteriormente era por 5,000 y no sé si le bajaron ya a la cuota a 2,000. Lo vamos a publicar en el Facebook para dar la respuesta sin errores, pero sí, había una facilidad por reforma miscelánea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, seguimos con la parte que muchos preguntan y es cómo es que tengo que pagar mi impuesto. Acuérdense que nos quedamos únicamente con el ISR, el IVA, ese no nos afecta. Para el pago del impuesto, lo primero que necesitamos determinar son nuestros ingresos acumulables, que fue uno de los primeros puntos, ver cuáles son los ingresos de los cuales tengo que pagar impuestos. Pues bueno, los pongo como inicial y a estos ingresos acumulables yo les tengo que restar mis deducciones autorizadas o los gastos. De esta forma yo voy a determinar si tengo utilidad o una pérdida. Por ahí alguien me preguntó que si cómo declaraba si nada más había facturado gastos. Pues bien, pues ingresos ceros, deducciones 100, tu utilidad va a ser 0, vas a tener una pérdida. Y aquí es donde toma en juego el concientizar la parte de cuáles son mis ingresos y mis deducciones, porque de la utilidad que yo voy a determinar, se va a aplicar una tarifa que es un poquito tediosa, pero en manera resumida, aplicamos esta tarifa y voy a determinar mi impuesto a pagar. Si yo, en vez de utilidad, tengo pérdida, como el ejemplo que les decía, ingreso 0, gastos 100 pesos, mi pérdida es por 100 pesos. Por lo tanto, ahí no se va a pagar impuestos. El impuesto se paga siempre y cuando haya utilidad. Si yo tengo unos ingresos de 100 pesos y mis deducciones son de 50, mi utilidad van a ser 50 pesos y entonces aplicamos la tarifa y va a salir un impuesto a pagar. Es aquí donde toma importancia las deducciones. A ver, yo tengo una farmacia y yo cobré en el mes 100 pesos. Yo tuve que comprar medicamentos y ciertos gastos y yo jamás pedí factura. Entonces, yo no tengo deducciones por ingresar. Recuerden que para que sea deducible, tengo que cumplir con los requisitos que anteriormente vimos. Y por no cumplir mis requisitos, mis deducciones van a ser 0 pesos. Si yo tengo ingresos 100 y mis deducciones 0, mi utilidad se va directa. Mi utilidad van a ser los 100 pesos por no poder deducir. Y es aquí cuando mi impuesto se eleva. ¿Se imaginan que yo gané 100 pesos y tuve que gastar los mismos 100 pesos en reinvertir, en comprar más medicinas? Mi utilidad va a ser 0, mi utilidad financiera. Realmente yo en mis cuentas bancarias yo no tengo ningún peso porque todo lo volví a gastar, pero como olvidé pedir factura, mi utilidad fiscal es de 100 pesos porque no puedo deducir. Es ahí donde nos pega la mala administración, los malos controles, el no llevar bien qué es lo que tengo que hacer, el no concientizar qué es lo que puedo deducir, el no pedir factura, el no pedir consejos a profesionales, hace que al final tengamos que pagar mucho impuestos. Hay uno de los beneficios que el régimen de actividades empresariales y profesionales tiene, es precisamente las deducciones autorizadas. Nosotros como independientes, como pequeños empresarios, tenemos esta ventaja que un asalariado, una persona que trabaja en una empresa vía nómina, una persona no puede deducir gasolina. Una persona que trabaja no puede deducir los gastos que tenga en casa. Nada de esto. Por lo tanto, él siempre va a pagar la mayor parte del impuesto, la tasa más alta, dependiendo de los ingresos que tenga. El peso tributario de México recae principalmente en los trabajadores, en los que tienen seguro social, en ellos, porque ellos simplemente no pueden deducir nada. Nosotros, al contrario, sí podemos deducir un sinfín de gastos
dependiendo de la actividad en que nos encontremos. Bien, hay casos también, y esto también tenemos que considerarlo, que muchas personas dicen, yo hago mi declaración o mi contador hace mi declaración y yo le digo a mi contador que de ingresos tuve 100 pesos y que me ponga de gastos 100 pesos para que mi utilidad sean 0 pesos. Y así me evito pagar impuestos. Eso también está mal. No se trata de no pagar impuestos. Se trata de pagar el impuesto que tengamos que pagar o el impuesto que podamos pagar de acuerdo a nuestros ingresos. El pagar impuestos es sinónimo de que nos está yendo bien, es sinónimo de que podemos gastar. ¿Por qué? Aquella personita que siempre declara ingresos 100, gastos o deducciones 100 y utilidad 0, quiere decir que nunca tiene ganancias. Quiere decir que esta persona está imposibilitada de tener un auto, de tener una casa, de tener bienes, de tener un refrigerador. ¿Por qué? Porque si sus ingresos menos sus deducciones siempre da 0, quiere decir que nunca tiene ganancia, simplemente. Y puede resultar que en algún momento de estas malas declaraciones, la autoridad también pueda preguntar, a ver, si nunca me has pagado impuesto porque nunca has ganado, porque tu negocio no te genera utilidades, ¿cómo es posible que tengas un crédito automotriz? Y peor aún, ¿cómo es posible que seas tan puntual en los pagos del crédito automotriz? Es más, tienes un buró de crédito excelente. Tienes crédito automotriz, tienes tarjetas de débito, perdón, tienes tarjetas de crédito por cantidades muy elevadas y lo mejor es que eres puntual y te ofrecen más crédito los bancos. Y el SAT va a preguntar, pero ¿cómo es posible si tú no tienes ganancia? ¿De dónde sacas dinero para poder pagar deudas? Entonces, esto es una mala declaración, una mala asesoría, tal vez de los contadores con los que trabajan o de uno mismo que no está bien informado, donde creen que el no pagar impuesto es lo ideal. Lo otro es declarar siempre en 0, ingresos acumulables 0, deducciones 0, utilidad 0. Esto también es muy peligroso. Y más peligroso aún, hay quienes todavía se atreven a declarar ingresos 100 y deducciones 500. Porque el contador o alguien les dijo que facturaran todo lo que encontraran a su paso y si podían pedirle facturas al vecino, al familiar, a quien sea, que por favor les emitieran una factura. Y entonces tus gastos se elevan a 500 y tú nada más estás declarando 100. Eso se llama discrepancia fiscal, declarar más gastos que ingresos, y eso es determinado por la autoridad como evasión fiscal. Eso es aún más peligroso que los dos casos anteriores porque es defraudación directa. Preguntan por aquí, ¿cuál puede ser el mínimo de años de cárcel por un error con el SAT debido a una mala declaración? El SAT no te manda la cárcel porque declares mal. Para eso tiene que hacer todo un proceso y determinar si esa declaración mal se debe a evasión fiscal, se debe a actividades peligrosas de delito fiscal, lavado de dinero. Si detecta eso, ahí sí tal vez te puede llevar a la cárcel. Si declaras mal, lo único que te va a decir el SAT es corrígelo y págame el impuesto. Te va a cobrar multas, actualizaciones y recargos. ¿Sale caro? Sí. ¿Alguien tendrá otra duda hasta este punto? Bien. Pues bueno, esto en general es el tema de las declaraciones para las personas físicas. Cada uno debe determinar cuál es el régimen que le corresponde, qué es lo que tienen que hacer para declarar y cumplir con sus obligaciones. Primera recomendación, revisen su constancia de situación fiscal, qué obligaciones tienen a la fecha y si están cumpliendo con esas obligaciones.
Si hay alguna obligación que no estén cumpliendo, échenle el ojo porque la autoridad lo puede detectar. Es más, lo detecta inmediatamente cuando no se cumplen y los puede multar. Las multas van de los 1,300 pesos aproximadamente a los 30,000 pesos. Sí, pueden llegar a ser cara el tema de las multas aplicadas por el SAT. Segundo, si ven que ustedes tienen muchas obligaciones pendientes, la recomendación es que se pongan al día. El SAT tiene 5 años para revisar lo que hicieron. Es decir, lo que hagan hoy 2020, en 2026, todavía el SAT se los puede requerir. El SAT en 2026 te puede decir, oye, ¿te acuerdas que en el 2020 recibiste 200,000 pesos a tu cuenta bancaria? Por favor, ¿puedes pasar a explicarme por qué? Y si no me puedes explicar, mejor págame el impuesto con sus multas. Eso es lo que te va a decir el SAT. Y como ya pasaron 5 años, ni nos vamos a acordar qué fue lo que hicimos en el 2020. Entonces, mucho cuidado. Traten de ir corrigiendo la situación fiscal en la que se vayan encontrando. Pues bien, esto ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado el tema, que aquellas personas que tengan más inquietudes con el tema de sus declaraciones, su situación fiscal, ver cómo corregir su situación fiscal, les dejo mi número de celular, correo, están las redes sociales también, para que nos contacten. En el mes de octubre, como vimos, hay muchas personas que están en el régimen de incorporación fiscal, actividad empresarial y plataformas digitales. Vamos a tener 3 talleres para cada uno de los rubros: profesional, servicios profesionales, plataformas digitales y régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, 2 horas no son suficientes para abarcar los 3 tipos de régimen que hay actualmente. Muchas personas tienen diversos tipos de preguntas y las respuestas posiblemente no le van a funcionar a otro tipo de personas, ¿no? Entonces vamos a lanzar esos 3 talleres para que aquellas personas que estén interesadas en cómo llevar su contabilidad, ese va a ser el taller ideal para ustedes. Vamos a tratar los temas, deducciones, ingresos, y les voy a proporcionar incluso papeles de trabajo donde van a llenar ustedes sus ingresos, sus gastos, y van a poder determinar el impuesto. Para aquellas personas que me preguntaron, oye, si gano tanto, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto? ¿Cuánto voy a pagar de impuesto? Esos talleres van a ser precisamente eso, que ustedes sepan cuánto van a pagar de impuesto. Van a poder hacer proyecciones y decir, a ver, yo pretendo ganar este mes 10,000 pesos y cuánto necesito gastar para pagar una cantidad de impuesto pequeña o una cantidad de impuesto alta. ¿Qué necesito hacer? Esta información en este papel de trabajo lo van a poder hacer. Los talleres van a ser a partir del día 19. Las fechas específicas las vamos a publicar en el Facebook. Y para las personas que están participando aquí en el webinar, van a poder tener un 20% de descuento en el taller, siempre y cuando paguen el taller completo. El taller tiene un costo de 100 pesos por sesión. Son 4 sesiones las que vamos a dar. Entonces, las personas que solo quieran una sesión, adelante. Las personas que quieran las 4 sesiones, tendrían que pagar la cantidad de los 400 pesos menos un 20% de descuento si dicen que estuvieron aquí en el webinar. Incluso nos dan su correo y podemos confirmarlo en las inscripciones. Este va a ser un primer taller que va a ser el 13, 15, 20 y 22 de octubre. Va a ser contabilidad para profesionistas, pero les repito, va a haber para régimen de incorporación fiscal y va a haber para plataformas digitales, donde va a ser más detallado el tema de las declaraciones y va a ser teórico práctico. En este caso, la idea es de que ustedes mismos puedan llevar su contabilidad o entiendan el tema de contabilidad para que puedan exigirle a las personas que le lleven su contabilidad, pues que lo hagan de manera adecuada para evitarse multas y sanciones de la autoridad. Incluso aquellas personas que no tengan conocidos a un profesional contador, también pueden acercarse a nosotros. Tenemos el servicio de contaduría para todas las personas emprendedoras, para las pymes. Adelante. También está nuestro número de contacto
para que podamos pues agendar alguna cita, algunas sesiones. También las personas que necesiten alguna asesoría de manera individual, nos pueden contactar vía Facebook y lo agendamos. Precios es de 200 pesos, las consultas de 1 hora y todas las preguntas que requieran del régimen fiscal. Preguntan si el taller va a ser deducible. Correcto. El taller puede ser deducible. Aquellas personas que necesiten factura del taller que vamos a dar, va a ser deducible para todas las personas, ya que es algo que necesitan para su negocio, para llevar los controles del proyecto que tengan. Completamente deducible. Para el RIF, me están preguntando de las fechas. El RIF, las fechas me parece que van a ser el 27, 29 de octubre y el 3 de noviembre y 5 de noviembre. ¿Alguna pregunta? Para el RIF, entonces son 27, 29 y 3 de noviembre. ¿Son 3 27, fechas? Son 4, 27, 29 de octubre y 3 y 5 de noviembre. Ok. ¿Sí? Van a ser 4 fechas. Cada sesión va a ser de 2 horas. Y repito, va a ser teórico práctico. En todos los talleres vamos a ver el papel de trabajo adecuado a cada uno de los regímenes fiscales. Vamos a ver el portal del SAT, cómo hacer facturas, cómo bajar opiniones de cumplimiento, cómo generar constancias de situación fiscal, cómo hacer aumentos, disminuciones de obligaciones, cómo revisar el buzón tributario, cómo hacer la declaración mensual, bimestral en el caso del RIF, y cómo tener los registros para que no solo el tema de impuesto esté al corriente, sino también el tema de las finanzas personales. Aquí van a poder llevar cuánto están cobrando, cuánto están gastando y ver si su negocio realmente les está rindiendo ganancias o no. Aquellas personas, bueno, me están pidiendo que también les envíe correo electrónico sobre los talleres. Sí, se los vamos a enviar sin ningún problema. Perdón, ¿y el taller de personas físicas con actividad empresarial es lo mismo que el de profesionistas? Sí, va a ser el mismo. Este taller va a incluir los dos servicios. Bien, ¿alguien más tendrá alguna duda antes de finalizar la sesión? No, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a ustedes. Perdón, también les comparto que tenemos un grupo de WhatsApp, se los vamos a publicar aquí en el chat, para aquellas personas que quieran ingresar al grupo. La idea es formar una red de emprendedores, de ideas de negocio, impulsar los negocios, y los que quieran ingresar, adelante. Nosotros vamos a estar compartiendo ahí cosas de interés, notas de interés, tal vez, por ejemplo, si nos llega información sobre algunos recursos que el gobierno va a dar para ciertos rubros de negocios, vamos a estar publicando ahí, y cualquier duda que tengan sobre ese tipo de situaciones nos pueden consultar en el grupo. Creo que los van a compartir ahí en el chat. El que guste entrar, adelante, va a ser bienvenido al grupo. Y pues me despido, les agradezco mucho la atención, espero les haya gustado y recuerden un 20% de descuento para las personas que se inscriban a los talleres que vamos a estar publicando posteriormente en redes sociales. Les agradezco. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.